Hola, ¿qué tal? Les voy a introducir el tema de potencia compleja y corrección de factor de potencia para que pues vayamos entendiendo más acerca de este tema y pues no quede alguna duda. Bueno, la potencia compleja se dice que esta es la magnitud que se conoce como potencia aparente de un circuito eléctrico de corriente alterna. Es la suma vectorial de la potencia que disipa el circuito y se transforma en calor o trabajo. La potencia utilizada para la formación de los campos eléctricos y magnéticos de sus componentes, los cuales fluctuará entre estos, y la fuente de energía pues es conocida como la potencia reactiva. Se dice que esta potencia pues no es útil, salvo cuando el factor de potencia es la unidad coseno igual a 1. Esta señala que la red de alimentación de un circuito no solo ha de satisfacer la energía consumida por los elementos resistivos, sino que también ha de contenerse con la que van a almacenar las bobinas y condensadores. Bueno, la potencia activa, esta es la que representa la capacidad de un circuito para realizar un proceso de transformación de la energía eléctrica en trabajo. Los diferentes dispositivos eléctricos existentes convierten la energía eléctrica en otras formas de energía, tales como la mecánica, térmica, química, entre otros. Esta potencia es la que, se consume por los circuitos. Cuando hablamos de demanda eléctrica, es esta potencia la que se utiliza para determinar dicha demanda. La potencia reactiva no tiene un carácter realmente de ser consumida y solo aparece cuando existen bobinas o condensadores en los circuitos. Esta potencia tiene un valor medio nulo, por lo que quiere decir que no produce trabajo necesario. Se dice que esta potencia es desbastada, no produce vatios y se mide voltiamperios reactivos y se designa con la letra Q. La potencia aparente es la suma geométrica de las potencias activas y reactivas, también es el producto de la corriente y el voltaje. Su símbolo es la letra S y se expresa en volts amperes. Y a continuación les voy a mostrar el triángulo de las potencias y el cómo estas se ubican. Para seguir, nos dice que la corrección del factor de potencia es de una forma más sencilla y económica de elevar el factor de potencia, reduciendo el consumo de potencia reactiva de la carga en la instalación de condensadores. Los condensadores de potencia conectados en paralelo con la carga absorben una corriente reactiva de tipo capacitivo que está desfasada a 90 grados en adelanto respecto a la tensión. Esta corriente se halla en oposición de fase con respecto a la corriente reactiva de tipo inductivo de la carga y hace que se produzca una superposición o una disminución de la corriente reactiva total de la instalación. Y a continuación mis demás compañeros les va a explicar unos ejercicios. Hola amigos, mi nombre es Humberto Manuel Torres Ramírez y yo les voy a presentar el problema A, el cual dice: echa una carga resistiva pura de 400 watts que es alimentada por una fuente de 120 volts de RMS a 60 Hz. Obtenga I, que sería nuestra corriente, Q, que sería nuestra potencia reactiva, y S, que sería nuestra potencia aparente. Y también nos pide dibujar el triángulo de potencias correspondiente. Para iniciar dibujamos nuestro circuito. Aquí tenemos nuestra fuente de voltaje, que es a 120 volts RMS y a 60 Hz, que sería nuestra frecuencia. Y nuestra impedancia, aquí la tenemos dibujada también, que sería Z1. Desconocemos su valor en ohms, pero sí conocemos su potencia, que es en watts, que serían 400 watts.
nos dice que para calcular omega es igual a 2 por pi por la frecuencia. Conocemos la frecuencia, entonces igualamos, sería 2pi por 60 Hz, lo que nos daría 120 pi radianes sobre segundos. Ok, ya que conocemos el valor de omega, solamente lo convertimos y nos va a dar omega igual a 376.9911 radianes sobre segundos. Este valor ahorita lo vamos a utilizar, pero bueno, continuamos para calcular la impedancia. Ya podemos calcularla. Tenemos que Z1 es igual a voltaje al cuadrado sobre la potencia, que esto sería la ley de Watt. Podremos utilizar esta. Bueno, utilizamos esta para calcular nuestra impedancia, nuestra Z1. Sería igual a 120 volts al cuadrado RMS sobre 400 watts, lo que nos da igual a 36 ohms. Y ya conocemos el valor de Z1. Ahora, para conocer la corriente total, simplemente utilizamos ley de Watt o ley de Ohm, ya sea la que sea más sencilla o la que ustedes manejen mejor. La ley de Watt nos dice que la corriente total es igual a la raíz, la potencia sobre la resistencia, todo eso le sacamos la raíz cuadrada, o la corriente total es igual al voltaje sobre resistencia, que sería ley de Ohm. Ok, para la corriente total por ley de Watt tenemos que es 400 watts sobre 36 ohms, todo eso raíz cuadrada y nos da 3.3333 amperes, o la corriente total es igual a 100 volts RMS sobre 36 ohms igual a 3.3333 amperes, ya sea por ley de Watt o por ley de Ohm nos da lo mismo. Para calcular nuestra potencia aparente podemos calcular la total, que sería el voltaje total por la corriente total, y es lo que nos daría 120 cis de 0 grados volts RMS por 3.3333 amperes, lo que nos daría igual a 399.996 cis de 0 grados volts amperes, que esa sería su unidad de la potencia aparente. Su unidad de medida sería los volts amperes. Ok, una vez conociendo esto, solamente convertimos del valor de polar a rectangular, solamente nos vamos a quedar con la parte real, no vamos a ocupar la parte del cis para el cálculo, y que sería los 399.996 volts amperes, que sería prácticamente igual a 400 volts amperes. Entonces, para nuestra potencia activa de Z1 en Z1, vamos a calcular que sería la multiplicación de la corriente por el voltaje por el coseno de θ v menos θ i. En este caso tenemos que nuestro voltaje es de 120 volts RMS y nuestra corriente es de 10 tercios, que sería lo mismo que 3.3333 periódico ya, prácticamente. Por el coseno de 0 menos 0, ¿por qué? Porque nuestro θ es igual a 0 en ambos casos. No tenemos ningún valor ahí prácticamente. Sería 0, entonces sería coseno de 0 grados. Lo que nos daría, al multiplicarlo todo, nos daría 400 watts. Aquí la unidad de medida en la potencia activa son watts, no son volts amperes, aquí sí es watts. Ahora, calculamos ya podemos calcular nuestra potencia reactiva en Z1, que sería igual al voltaje por la intensidad por el seno de θv menos θ i, lo que sería igual a 120 volts RMS por 10 tercios, que es lo mismo que 3.3333 periódico, por el seno de 0 menos 0, porque no tenemos valor en θ, nuestro valor es 0, y lo que nos daría igual a 0. ¿Por qué? Porque al multiplicar 120 por 3.33 obviamente nos va a dar un valor, pero al multiplicarlo por el seno de 0, que es 0, nos va a dar 0. Entonces nuestra potencia reactiva va a ser 0. Y ahora para calcular nuestra potencia aparente va a ser igual a VZ1, nuestro valor del voltaje en la impedancia de Z1,
por el valor de la corriente en Z1 y sería igual a 120 volts RMS por 10 tercios que sería equivalente a 3.3333 y nos va a dar 400 volts amperes, que sería nuestra potencia aparente en Z1. Y ya nada más nos queda graficar, hacer el triángulo de potencias, que en este caso aquí solo lo representé como un triángulo para indicarlo como se vería si tuviéramos un valor en Q, pero aquí tenemos nuestra potencia aparente, que es 400 volts amperes, nuestra potencia activa, que es 400 watts, se grafica en el eje de las X, que si fuera un cuadrante este sería el eje de las X, y nuestra potencia reactiva se grafica en el eje imaginario. Ok, y la hipotenusa de nuestro triángulo sería la potencia aparente. Y bueno, pero como en este caso nuestra potencia reactiva es igual a 0, lo que nos quedaría sería una línea. Solamente quedaría el vector, nuestro vectorcito, en el eje de las X, que sería la parte real. En este caso indicamos aquí nuestra potencia aparente, que esta sí la conocemos, que son 400 volts amperes. Nuestra potencia activa, que es 400 watts, también la conocemos, y nuestra potencia reactiva es igual a 0. Y bueno, esto sería todo en este ejercicio, y ahora mis compañeros les comentarán otros 2 ejercicios. Gracias por su atención. Mi nombre es Adrián Jiménez Rodríguez y yo voy a explicar el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos dice: cuando se conecta una línea de potencia de 220 volts RMS a 60 Hz, una carga que absorbe 16 kilowatts con factor de potencia trazado de 0.8 obtenga el valor de capacitancia necesaria para mejorar el factor de potencia a 0.97. Aquí lo que hice fue analizar los datos, lo que nos piden y lo que nos dan. En este caso tenemos una carga alimentada de 220 volts RMS a 60 Hz. Por las condiciones del problema de la carga, podemos decir que es inductiva, la impedancia es inductiva, y tenemos una carga de 6 kilowatts. Y tenemos el factor de potencia, que es de 0.8, el cual tenemos que hacer que sea 0.96. ¿Cómo vamos a hacer esto? Agregando un capacitor. El problema lo que nos pide es obtener el valor que debe de tener este capacitor para que el factor de potencia final sea 0.96 sin modificar la carga, que son 16 kilowatts. Aquí tenemos un breve análisis, lo que es el triángulo de potencia es un breve análisis donde decimos que coordenamos que el voltaje es un fasor. Aquí señalamos voltaje con un V y tenemos la flechita. La corriente se va a trazar con respecto al voltaje en un ángulo determinado. Aquí está lo que es la parte de abajo, desde el punto de origen nos vamos a lo que es la corriente y generamos un ángulo. Lo que queremos corregir del factor de potencia sin afectar al consumo de energía activo. Aquí en lo que es la flechita azul generamos lo que sería siendo la corriente activa. Colocamos un capacitor que nos genere una corriente reactiva, en este caso corriente C, aquí la tenemos. Dice que esté con respecto 90 grados con respecto al voltaje. En este caso está 90 grados con respecto a lo que es la flechita del voltaje. Aquí está, lo que vamos a hacer es unirlo a lo que tenemos que es la corriente. El resultado de la suma del fasorial de corrientes tenemos un factor con las siguientes condiciones. Aquí tenemos el primer ángulo que obtuvimos al momento de poner la corriente, tenemos lo que es Q1, y al momento de hacerlo de la capacitancia, lo de poner el capacitor, nos genera otra desde el punto de origen, y aquí tenemos lo que es Q2. Y de ahí pasamos a lo que es el triángulo de potencias, el cual no es más que el análisis que hemos hecho aquí, pero más simplificado. En este caso tenemos la P abajo, que significa potencia activa. Aquí potencia activa,
Luego tenemos la Q, que es la potencia reactiva, y la S1, que quiere decir que es la potencia aparente S1. En este caso tenemos que θ1 es 0.8 y θ2 0.96. Sabemos que θ1 es menor que θ2, por lo cual el ángulo es más pequeño. Y aquí el análisis que llegamos lo colocamos aquí. El primero, que es Q1, le sacamos una flechita que indica que el ángulo es más pequeño, y llegamos a lo que es QC, que es la potencia reactiva del capacitor, que va a permitir calcular el valor del capacitor que necesitamos para que nuestro factor de potencia sea 0.96. Para ello vamos a ocupar estas fórmulas. La primera es la potencia aparente de S coseno de θ, y la de abajo para calcular C, que es la potencia reactiva, QC, entre la frecuencia por voltaje RMS al cuadrado. Ahora solamente vamos a ir buscando los datos que nos hacen falta, que necesitamos para poder realizar esta operación y calcular lo que es QC, para saber el valor de la capacitancia. Aquí tenemos primero el valor de la carga, que son 16 kilowatts. El factor de potencia, que es el primero, que es de 0.8. Y aquí tenemos factor de potencia es igual a coseno de θ. Factor de potencia es igual a coseno de θ1. θ1 lo tenemos que es el factor de potencia, entonces solamente desarrollamos la fórmula. Queremos despejar a θ1, entonces pasamos a coseno como coseno a la menos 1 y despejamos, y nos queda θ es igual a coseno a la menos 1 de θ1, y θ1 sería 0.8. El resultado de esa operación nos da el valor de θ1. Aquí tenemos para calcular S1, la fórmula es P es igual a S1 coseno de θ1. Aquí lo único que vamos a hacer es despejar a S1 para que nos quede S1 es igual a P entre coseno de θ1, y solamente sustituimos. P es igual a la potencia, a la carga, que en este caso tenemos que es 16 kilowatts, lo desarrollamos y nos quedarían 16.000 watts. Entre tenemos que es θ1, dijimos que θ1 es igual a 0.8, porque aquí nos dice coseno de θ1, aquí lo que sacamos fue el coseno a la menos 1. Si sacamos el coseno de θ1 nos va a dar 0.8. Desarrollamos esa división y obtenemos el valor de S1. Para calcular Q1 seguimos la fórmula también, que dice que S1 por el seno de θ1. Sustituimos, ya tenemos el valor de S1, que es lo que acabamos de calcular, y el valor de θ1, pero a eso le vamos a sacar el seno y realizamos la multiplicación. S1 por el seno de θ1 y nos da el resultado de Q1. Ahora ya casi llegamos a lo final para resolver lo que es para llegar a conocer QC, que nos dice que QC es igual a Q1 menos Q2. Corrigiendo, ahora ya tenemos lo que es Q1, nos falta tener Q2 para poder realizar la operación. Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá arriba, pero cambiando el valor de θ. Corrigiendo, aquí nos dice 0.96 es igual, aquí despejamos, queremos conocer θ2, entonces nos quedaría coseno, θ2 es igual a coseno a la menos 1 de 0.96, y el resultado es igual, θ2 es igual a ese resultado. S2 es igual, queremos conocer ahora S2, y la fórmula dice que es la potencia entre el coseno del ángulo, entre el coseno de θ2, perdón, y aquí solamente sustituimos, la potencia siguen siendo 16 kilowatts entre el dato que acabamos de obtener, pero al momento de sacarle el coseno a lo que obtenemos nos da el valor inicial, que es el 0.96. Realizamos la división y ya obtenemos S2. Ahora Q2, para Q2 dice que es S2, que es el dato que ya acabamos de obtener, por el seno de θ2. Q2 es igual, y ya sustituimos solamente S2 por el seno de θ2, que θ2 ya lo tenemos acá arriba, y ya obtenemos Q2. Ahora sí, ya podemos calcular QC, que es igual a Q1 menos Q2.
En este caso tenemos que Q1 es igual a esto de aquí, y tenemos a Q2 menos Q2, que aquí lo tenemos acá. Sustituimos esos valores y realizamos la operación. La resta de Q1 menos Q2 nos da este resultado. Y ahora ya podemos realizar la operación que pusimos al principio acá arriba. Y solamente sustituimos. Ya tenemos el valor de QC, que es el que acabamos de obtener. Ya tenemos el valor de la frecuencia y del voltaje RMS, pero solamente tenemos que hacerlo al cuadrado. Aquí está toda la sustitución. El valor de QC, la frecuencia, los RMS al cuadrado, realizamos la operación y obtenemos el valor de la capacitancia y el valor del capacitor que ocuparía el lugar en este ejercicio para poder hacer que el factor de potencia sea igual a 0.96 sin necesidad de modificar la carga. Y esto sería todo del ejercicio 2. Buen día, mi nombre es Mauricio de la Luz Ortiz, soy del grupo 7 IMSG1. Conmigo les traigo el problema C, que dice: calcula la capacitancia que se necesita para corregir el factor de potencia a 0.96. Bueno, ¿qué es eso de corregir el factor de potencia? Son las alteraciones de las potencias reactivas que tenemos en nuestro circuito, y esto lo hacemos para poder disminuirlas y poder mejorar el consumo de nuestra instalación o de nuestro circuito. Dice, si se alimenta la carga con 440 volts a una frecuencia de 60 Hz y una impedancia igual a 40 ohms con un ángulo de inclinación de 44 grados. Bueno, también recordemos que un factor de potencia ideal tiene que ser igual a 1. Lo más cercano a 1, perdón. Bueno, podemos ver nuestro circuito, nuestra impedancia, nuestra fuente de voltaje, y lo que está en línea punteada es nuestra capacitancia, que la cual vamos a agregar. Nuestro factor de potencia es igual a 0.96, pero también debemos de calcular el factor de potencia de nuestra impedancia. Ese es donde nos da el problema, lo tenemos que calcular. Bueno, las variables que hay que tomar en cuenta son las que están a mano derecha. La P, que es potencia activa; Q, potencias reactivas; W, velocidad angular; V, voltaje; C, capacitancia y intensidad; FP, factor de potencia; y Z, la impedancia. Bueno, aquí podemos ver las fórmulas. Las fórmulas para sacar nuestra potencia activa es igual a voltaje por intensidad por factor de potencia. Aquí ocupamos la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por nuestra impedancia, la despejamos y nos queda intensidad es igual a voltaje sobre impedancia. Nuestra velocidad angular, esa fórmula ya la hemos visto, que es 2pi por la frecuencia del circuito. La fórmula de la capacitancia, esta es la última que vamos a realizar, que es la QC, que es nuestras potencias reactivas, entre la velocidad angular por el voltaje al cuadrado. Para poder sacar las potencias reactivas debemos sacar la potencia 1, que es de nuestro circuito, y la potencia 2, que es de nuestra capacitancia. Las debemos de restar y obtener el valor. Pero para sacar cada una de estas, Q1 y Q2, debemos de llevar a cabo esta fórmula de acá, que es nuestra potencia activa, el valor que vamos a obtener de aquí, por la tangente del ángulo. Como ya sabemos, el de nuestro circuito, de nuestra impedancia, es de 44 grados, pero el de la capacitancia no nos da, ese lo tenemos que sacar. ¿Con cuál fórmula? Con esta fórmula de aquí, con que ese ángulo es igual a coseno a la menos 1 de nuestro factor de potencia. Recordemos que nuestro factor ya no nos da el problema, 0.96. Bueno, comenzamos a realizarlo. Cálculo de la potencia activa del circuito. Pero para poder sacar este cálculo debemos de tener la intensidad, que no nos da el circuito. Ocupamos la fórmula que ya vimos, que es I es igual a voltaje sobre impedancia. Voltaje es igual a 440 volts con un ángulo de inclinación de 0 entre 40 ohms con un ángulo de 44 grados. Realizamos la división, nos da 11, pero recordemos que aquí los grados no se dividen, se restan. 0 menos 44 son menos 44 grados amperios. Y aquí está nuestra intensidad. Pero también nos pide nuestro factor de potencia. Nuestro factor de potencia no lo tenemos. No lo tenemos en nuestro primer circuito. Tenemos al que vamos a llegar, pero no el otro. Entonces ocupamos la fórmula, que es igual a coseno del ángulo. El ángulo es 44 grados. Realizamos la operación y nos da 0.719339,8. Aquí está nuestro factor de potencia. Ya tenemos las tres variables. Ahora sí podemos multiplicarlas. No importa el orden de los factores no altera el producto.
y nuestra potencia activa nos da 3481.604634. Ahora sí, vamos a realizar nuestro cálculo de capacitancia. Pero para poder resolver el cálculo de capacitancia debemos de calcular las potencias reactivas, las restas de las potencias reactivas. Primeramente obtenemos Q1. Como ya vimos la fórmula, se multiplica nuestra potencia activa, que es la que acabamos de sacar, esta que está aquí, por la tangente del ángulo. Aquí no hay tanto problema porque ya tenemos el ángulo. Nos sacamos la tangente del ángulo, la multiplicamos y nos dan 3362.146513 watts. Y ahora vamos a sacar Q2, cálculo de la potencia reactiva Q2, que es la de nuestra capacitancia que vamos a obtener. Pero aquí el problema es que no tenemos el ángulo, no nos da. ¿Cómo obtenemos el ángulo? Con la fórmula coseno a la menos 1 de nuestro factor de potencia, que es 0.96. Nos da un ángulo de 16.26020471 grados. Obviamente tomando en cuenta todas las decimales para obtener un mejor resultado, un resultado más exacto. Bueno, entonces ya tenemos Q1, Q2. No, perdón, ya tenemos el ángulo de Q2. Ahora vamos a sacar la potencia reactiva 2, que es multiplicar la potencia por la tangente del ángulo. Esto nos da 1015.468018 watts. Y ahora sí, ya tenemos la Q1 y Q2, las vamos a restar. Metemos los valores en la fórmula y nos da 2346.678495 watts. Ya tenemos nuestra potencia reactiva de ambas, o sea, nuestra potencia reactiva final. Entonces, para aplicar la fórmula ya tenemos QC, pero como recordamos, se tiene que dividir entre nuestra velocidad angular por el voltaje al cuadrado. Nuestra velocidad angular no la tenemos, hay que sacarla. ¿Cómo la sacamos? Con la fórmula 2pi por nuestra frecuencia, que son 60 Hz. Esto nos da un valor de 376.991118.4. Y ahora sí, ya tenemos todas las variables, aplicamos la fórmula de capacitancia. Metemos los valores de nuestra potencia reactiva, el valor de nuestra velocidad angular y de nuestro voltaje al cuadrado. Esto del cuadrado no se les va a olvidar, es muy importante. Realizan las operaciones, las meten en la calculadora, pueden primero multiplicar al cuadrado 440, multiplicarlo por la velocidad angular y después el resultado, meten primero el valor de la potencia reactiva y lo dividen. Da un valor de 3.215267 por 10 a la menos 5 faradios, pero como pueden ver es un número muy pequeño. Pero también faradios tienen otras unidades de medida, nanofaradios, microfaradios, etc. En este caso nos convendrían los microfaradios. ¿Por qué? Porque un microfaradio es igual a una millonésima parte de un faradio. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Multiplicar este resultado por 1.000.000. El resultado nos va a dar 32.1526 microfaradios, 32.15, y ya tenemos un mejor resultado, un resultado más considerable. Bueno, entonces nuestra capacitancia que debemos introducir para que nuestro factor de potencia se corrija a 0.96 es de 32.15 microfaradios. Existe otro método, pero bueno, se los voy a explicar. Es con la fórmula de capacitancia. Metemos nuestra potencia activa ya calculada. Como ambas potencias reactivas, Q1 y Q2, lo que hacen es que se multiplican por la potencia activa, entonces las dos las introducimos aquí, pero aquí ya las estamos restando, porque recuerden que para sacar Q1 se tiene que multiplicar la potencia por la tangente del ángulo, y se resta, pero igual por la potencia con la tangente del ángulo. Entonces esto lo simplifica un poco más. Tangente del ángulo, que son 44, menos tangente, pero recordemos que no nos da el ángulo. Pero ¿cuál es la fórmula? Coseno a la menos 1 de nuestro factor de potencia, 0.96. Es lo mismo, tiene que salir el mismo resultado. Entre nuestra velocidad angular, 2pi de 60 Hz, por el voltaje al cuadrado. Sinceramente yo considero mejor el primer método, ya que a pesar de que es más procedimiento, pero es mejor, como que es más factible. Como que ahí podemos equivocarnos menos que aquí, porque aquí ya sea que en la calculadora introduzcamos mal o el ordenamiento, todo eso, y nos salga otro valor diferente. Bueno, pero cualquier método, o el otro, tiene que salir el mismo resultado. Un tip para ver si nuestro problema va bien, va desarrollándose bien,
hay que recordar que Q1 siempre tiene que ser mayor a Q2. ¿Por qué? Porque ese es nuestro propósito aquí, que Q2 tiene que ser una potencia menor para que el consumo sea menor. Entonces Q1, que es la potencia que ya tiene que ser siempre mayor a Q2, que es la que vamos a sacar. Y bueno, esto ya sería todo de mi parte. Mi nombre es Yesenia Magali Martínez Acevedo. Voy a explicar las conclusiones generales del equipo sobre la potencia compleja y la corrección de factor de potencia. El factor de potencia se define como el ratio entre la potencia activa y la potencia aparente. Existen múltiples beneficios al corregir el factor de potencia. El factor de potencia indica el aprovechamiento de energía. Entre los valores de escala de 0.90, si el factor de potencia es menor a 0.90, quiere decir que el consumidor de energía requiere de más potencia. Y para lograr un factor de potencia mayor a lo normal, es necesario compensar este consumo reactivo mediante bancos de capacitores o filtros de armónicos, carga lineal y no lineal. Existirá un ahorro en consumo de corrección de factor de potencia. También uno de los beneficios es que es una reducción en demanda máxima en kilowatts. Una reducción de emisiones hacia la atmósfera, dióxido de carbono, y un incremento de vida útil de las instalaciones eléctricas y equipos electrónicos.